Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal Just Biker. Espero que estén muy bien. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema del derecho civil, dando continuidad a lo referente a los contratos, en específico a su clasificación. Y si desean conocer del tema, no se vayan y ya saben que venga la intro. Como ya se comentó, lo que se desea es dar continuidad al tema de la clasificación de los contratos, por lo que abordaremos en primer término lo referente a los contratos bilaterales y unilaterales. En primer lugar, quiero comentar que los contratos de carácter bilateral también son conocidos como sinalagmáticos, y en cuanto a su significado, diremos que son los que generan recíprocamente obligaciones para ambos contratantes, y que entonces todos quedan obligados a conceder alguna prestación. Como ejemplo, podemos poner la compraventa de una cámara, en la cual el vendedor queda obligado a entregar la cosa vendida y el comprador a dar el precio convenido por ella. Y nos dice el Código Civil en su numeral 1836 que el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Y por su parte tenemos que entender que los unilaterales solo generan obligación a cargo de una de las partes y la otra no asume compromiso alguno, lo cual también encontramos en el instrumento legal citado, ello en el diverso 1835, que nos dice que el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia otra sin que ésta le quede obligada. Y como ejemplo podemos poner que cuando lleguemos a los primeros 100 suscriptores, donaré un libro de derecho. La segunda de las clasificaciones del día de hoy será la que se refiere a los contratos onerosos y a los contratos de carácter gratuito. El contrato oneroso es aquel en el que hay un sacrificio recíproco y equivalente, mientras que en el contrato gratuito el sacrificio solo es de una de las partes, en tanto que la otra no tiene gravamen alguno. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 1837 del Código Civil, que palabras más, palabras menos, establece que es contrato oneroso aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes en sentido recíproco. Y será gratuito aquel contrato en el que el provecho solamente sea para una de las partes. Pero no puedo dejar de advertirles que en los contratos gratuitos no siempre se carece de una obligación, pues se puede tener, pero la misma no representa un sacrificio o gravamen. Y como ejemplo puedo mencionar aquí el contrato de comodato, en donde el comodante asume la obligación de proporcionar a otro una cosa para su aprovechamiento, y que el comodatario a su vez tiene la obligación de devolver la cosa prestada que usó de manera gratuita. La tercera clasificación es la que se refiere a los contratos conmutativos y a los aleatorios. En el contrato aleatorio podemos establecer que se da cuando las prestaciones que se conceden, o la prestación de una de ellas, dependen de su existencia o monto, o incluso del azar o de sucesos imprevisibles, de tal manera que es imposible determinar el resultado económico del acto al momento de celebrarse. En pocas palabras, podemos decir que las partes no conocen de antemano si les producirá ganancia o pérdida. Asimismo, tenemos que referir que el contrato de carácter conmutativo es aquel cuyo resultado económico normal se conoce desde el momento en que el acto se celebra, y las partes pueden apreciar de inmediato si les producirá un beneficio o una pérdida. Aquí cabe hacer un análisis literal del numeral 1838 del Código Civil, que nos dice que en el contrato oneroso
Se puede dar el carácter conmutativo cuando las prestaciones que se deban las partes resultan ciertas desde que se celebra el contrato, de tal forma que las partes pueden apreciar de forma inmediata el beneficio o la pérdida que les causa el contrato, y que es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o, en su caso, de la pérdida, sino hasta que ese acontecimiento se lleve a cabo. Como ejemplo de contrato de carácter aleatorio, podemos tener a las rifas o incluso una apuesta. Y como conclusión de esa clasificación, podemos tener que los dos se pueden ver como una subclasificación de los contratos de carácter oneroso. La cuarta clasificación es la de los contratos principales y accesorios, y a la cual haré referencia ya de una forma sintética. El contrato principal surge de una forma independiente y no es apéndice de otro contrato, pues cumple autónomamente su función jurídica, con lo que decimos que no requiere de la existencia de otro contrato para subsistir. Y a contrario sensu, tenemos que el contrato accesorio no tiene una existencia independiente, pues se explica referido a otro contrato del cual es apéndice y solo se justifica como parte complementaria de otro acto. Y efecto de que quede más claro, citaré un ejemplo, lo cual podemos ver con aquellos contratos de garantía, cuya celebración presupone la existencia presente o futura de una deuda originada por otro acto jurídico principal que van a asegurar. Y pues hasta aquí con el tema del día de hoy. Espero que no se hayan aburrido y ya saben, vendrá una tercera parte porque hoy no acabamos. Y ahora les pido lo de siempre, no olviden dejar su like, compartir, suscribirse y dejar un bonito comentario. La frase de hoy es: la verdadera medida de tu éxito es el número de veces que puedes recuperarte de los fracasos. Y ahora sí, nos vemos después.